Te apuesto lo que quieras que tanto a ti como a mí no nos gusta batallar, pero a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para salir adelante. Eso sí, gordo, no siempre le puedes echar la culpa a la vida. A veces es culpa tuya, como cuando le compraste a tu mujer una mamaván y te salió bien latosa. Por eso hoy te voy a recomendar varias mamavans jaladoras que te prometo que no te van a dar tanta lata. Y sí, ya los vi. Memo, ¿cómo chingados que vas a hablar de mamaván si el 94% de tus seguidores somos hombres? Pues sí, pero también el 94% de los hombres que me siguen son mandilones. Y el otro 6%, de seguro, está soltero. Así que si no te sirve el video ahorita, te prometo que te va a servir apenas te jale el amarre ese que hiciste. Y bueno, antes de empezar esta lista quiero aclarar dos cosas. La primera, ¿qué es una mamaván? Para mí, una mamaván es un vehículo que su objetivo principal es ser práctico para mover una familia. Esto lo podemos hacer de varias maneras, pero la verdad es que generalmente cuando te vas a ir sobre una mamaván, quieres algo voluminoso, de mediano a grande, que te quepan todos los morros, las carriolas y todos los tiliches que cargas. Y el segundo punto, se me hace que mejor lo vamos a dejar para el final, para empezar ya directo con esta lista. Número 1. La Suzuki Gran Vitara del 2012 al 2015. La Gran Vitara es una SUV de Suzuki compacta que la verdad trató mucho de diferenciarse de su competencia, que era la Honda CR-V y la Toyota RAV4. Y para mi gusto, Suzuki en esos años lo hizo muy bien, ya que produjo una SUV entre pequeña y mediana muy confiable. Ahora, esta generación llevaba desde un poco antes, pero en esos entonces tenían problemas con el monobloc. Por eso yo te digo que te alejes de ella y te enfoques en las generaciones del 2012 hacia arriba. Ahora aquí no importa si vienen con el 4 cilindros o con el 6 cilindros, porque los dos motores son bien confiables. El 4 cilindros está basado en la arquitectura de un motor que ya tenía Suzuki, que son bien simples. Y los 6 cilindros son conocidos por superar los 300,000 kilómetros. Aquí el tema de las Suzukis es que importa mucho el cómo las hayan tratado, que como ya les dije en el video anterior, que un carro usado sea confiable tiene que ver mucho en cómo lo trataron dentro de su vida. Es más o menos como la infancia, gordo. Si la tuviste fácil, lo más seguro es que vas a estar bien. Si la tuviste difícil, puede ser que la batalles más. Pero como en todo, hay sus excepciones, como los morritos chiflados que no andan valiendo queso, o los morros que tuvieron una infancia muy pesadita y ahora la andan rompiendo, como tú comprenderás. Pero ya en general, la Suzuki Gran Vitara, en serio, es una mamaván que te puede dar muy buen servicio. Y si me preguntas a mí en lo personal, de esos años es de las que están menos feas. Y por último, lo que tienes de ventaja con la Gran Vitara es que en algunos países de Europa y de Asia la utilizan mucho para el off-road. Entonces, ya después cuando la jubiles, se la puedes tumbar a la patrona y la puedes modificar para hacer algo off-roadcito chingón. Número 2. La Mazda CX-5 del 2013 en adelante. Todos relacionamos a Mazda con motores rotativos que pueden generar mucha potencia y con carros que están diseñados para puro medio metro. Es el caso del RX-7, medio metro. Golosa. El caso del Miata, pues medio metro. Pero en los últimos años, sobre todo cuando Mazda empezó a sacar sus motores con Skyactiv, se han posicionado como una marca de autos muy confiable, que además sus motores Skyactiv y los Skyactiv X son motores que superan por mucho a otros diseños en confiabilidad y en economía de combustible. Y además de eso, ha distribuido productos que son muy adecuados para el mercado. Por ejemplo, el Mazda 3, el cual es un auto compacto, no deportivo, compacto. O el Mazda Miata, el cual sí es un auto pequeño deportivo. Y con la CX-5 es una excelente mamaván de tamaño pequeño mediano. Y tiene la gran ventaja que viene con el motor 2.0 Skyactiv, que como ya les dije, son bien eficientes de combustible. Produce la potencia necesaria para mover la troquita y en confiabilidad son muy decentes. Eso sí, no te metas con la 2012, que aunque son las mismas, esta es conocida por tener problemas con el motor de arranque.
Y lo más bonito que a mí me gusta de la CX5 es que tienen un mercado muy bueno. Cuando dejes de usar esta troquita, la vas a poner en venta y va a haber alguien que la va a querer luego. Y al mismo tiempo, pues no le vas a perder tanto dinero en la devaluación, porque otra vez, son troquitas que tienen muy buen mercado, que son confiables y que son económicas de combustible. Aquí el único tema es que tengas el presupuesto suficiente para invertirle a una Mazda CX5 de estos años, que la verdad, pues sí están un poquito más caras. Número 3, la Infiniti FX35. Esta es una de las mamavans más subestimadas del planeta. Y al mismo tiempo es una de las más chingonas de la historia. Yo creo que las únicas que se le pueden comparar es algo como lo que está atrás, que es la Durango Hellcat o la Cherokee SRT8 Hellcat. El tema que tiene la FX35 es primero que viene con la leyenda del motor, que es el BQ35 de Nissan. Este motor, para los que no saben, venía en muchos carros de Nissan. Desde el Máxima de mi compadre Marcos Chávez, más conocido como el Migrante, que es una máquina de repartir arrastradas, por ahí andan varios videos de él, hasta el también legendario Nissan 350Z. Que como sabemos, este carro se ha utilizado prácticamente para todo tipo de carreras. Eso quiere decir que con tu FX35 tienes un motor que es relativamente muy confiable. Y además de eso tienes el potencial de poder fabricar una máquina de poner arrastradas. Ahora, no es nada más el motor. La FX35 está sobre toda la plataforma del 350Z. Entonces es una plataforma bien estable, bien divertida y que si te sube tantita agua al tinaco, puedes hallar la forma de intercambiar partes del 350Z a la FX35 y hacer algo que va a ser muy divertido. Ahora, las transmisiones pues son transmisiones automáticas tradicionales, no tienen nada de CVT ni cosas extrañas, entonces podemos estar seguros que aunque no son de lo más confiable del mundo, pero son relativamente sencillas y si las tratas bien te van a durar por mucho tiempo. Lo único malo que yo le veo a estas camionetas es que en cuanto a partes exteriores, si tienes temas de colisiones o igual partes interiores que se te vayan desgastando, va a ser más difícil de conseguir las refacciones y va a ser más cara de reparar, por lo mismo que las refacciones vas a tener que pagar más por ellas. Pero en general es una mamavan que son muy buenas, muy confiables y de todas yo creo que son de las que se manejan más deportivo. Número 4, la Honda Pilot. La Honda Pilot es la SUV más grande que vende Honda. Y estas mamavans son bien conocidas por dos razones. La primera es que son bien confiables, en serio, las puedes encontrar con muchísimas millas. Y la segunda es que son bien subestimadas. ¿Y a qué me refiero con que son bien subestimadas? Bueno, el tema que tiene la Honda Pilot es que viene en la misma plataforma que la Honda Odyssey. Y ya sabemos que la Honda Odyssey se ha mantenido por varios años dentro de las mejores mamavans del mercado. El tema es que como todos saben que es de las mejores mamavans del mercado, cuando quieres comprar una vas a tener que pagar ese extra. En cambio, si tú te vas por la Honda Pilot, vas a tener la mayoría de las ventajas que tienes con una Honda Odyssey, pero con una fracción del precio. Además, si me preguntas a mí, el diseño de SUV, aunque no va a ser tan práctico como el diseño de una minivan, va a ser mucho más atractivo para la mayoría de las personas, porque en serio, hay gente que cuando ve las minivans las odia. Ahora, no todo es perfecto. Ya sabemos que las Odysseys y las Pilots tienen problemas, pero la verdad son problemas que no son tan difíciles de resolver. Yo creo que el peor de ellos tiene que ver con la dirección, porque tiende a fallar la manguera de alta presión y a veces eso puede dañar tu bomba o tu cremallera. Y además de eso, los soportes, que se traga los soportes como si no hubiera mañana. Pero otra vez, yo prefiero estar lidiando con un cambio de soportes de motor o con un cambio de cremallera que tener una Chevy Traverse con el V6 3.6 litros y me exploten las cadenas de distribución. Bonus, la Jeep Cherokee XJ. La Cherokee XJ o la Cherokee Sport o como le dicen aquí la Cherokee cuadradita es para mi gusto una de las SUVs más confiables de la historia y por lo mismo es uno de los mejores productos que ha sacado Jeep en los últimos tiempos. Y es que en serio es bien común ver estas troquitas en la calle todavía dando guerra y eso que la mayoría
ya va a tener más de 30 años de recorrido. Y sí, ya había todos los jiperros en los comentarios. Memo, ¿qué te pasa? ¿Cómo chingados pusiste una Cherokee XJ como una mamavan? La verdad es que si tú quieres utilizar la Cherokee XJ como una mamavan, va a ser una camioneta extremadamente práctica, porque tiene un espacio suficiente para una familia y tiene buena capacidad de carga. Y además de eso, lo mejor de las Cherokees es que la simplicidad en su construcción es impresionante, por lo que las hace muy confiables. Y en cuanto a la mecánica, pues ¿qué te digo, gordo? Esta camioneta tiene uno de los mejores motores y más confiables de la historia. Viene con el legendario 6 cilindros en línea de 4.0 litros, que la verdad son motores que no se rajan. Y luego las transmisiones. Estas camionetas traen una de las mejores transmisiones automáticas de la historia, que es la Toyota AW4. Trae una transmisión de una Toyota en un Jeep. Igual, son transmisiones bien confiables, que saben soportar abuso y que saben soportar que no les des los mantenimientos correctos. Lógicamente yo sí te recomiendo que les hagas los mantenimientos, pero generalmente las Cherokees no dan lata de transmisión. Lo único malo es que por los años en los que diseñaron esta camioneta, la verdad es que no son muy eficientes. El 4.0 traga como fiera y la transmisión AW4 pues nada más es de 4 cambios, entonces te vas a quedar solamente con 3 cambios y un overdrive. Y lo más difícil de las Cherokees XJ es que te encuentres una que no haya sido profanada por un jiperro, porque apenas agarran una Cherokee XJ los jiperros, les van a poner 17 barras LEDs y van a ir a Coppel a ver cuáles son las llantas más grandes que les pueden fiar. Pero si te encuentras una originalita y en buenas condiciones, en serio, es una muy buena mamavan. Y si te la encuentras y no la quieres tú, avísame porque yo sí quiero una. Número 5. La Toyota Sequoia de primera generación. Muchos conocemos la reputación de Toyota en cuanto a confiabilidad, sobre todo con la Land Cruiser. Pero ¿qué tal si te dijera que la Toyota Sequoia de principios de los 2000 tiene una confiabilidad más o menos comparable con una fracción de la inversión? Y es que en serio, estas mamavans o mamatanques, porque están gigantes las marranas, son una SUV que parece que el tiempo no les hace nada. Y es que estas trocas compartían plataforma con la Tundra de primera generación, que ya sabemos de varias camionetas de estos años que han superado el 1,000,000 de millas. Y es que en serio, con el motor V8 que se cargan, que es un 4.7 litros, muy simple y muy confiable, es bien común ver estas camionetas entre las 200 y las 500,000 millas y andando como si nada. Ahora, eso sí, tragan gasolina como fieras, porque te digo, son SUVs muy grandes y muy pesadas. Pero vamos a ser sinceros, si lo tuyo no era la planificación familiar y ahora ya tienes un montón de chamacos que mover, pues hay que pagar el extrita de combustible. Pero la Sequoia puede ser una excelente opción para mover a todos los chamacos junto con todos sus tiliches. Lo único que a mí no me gusta de estas trocas es que si tienes problemas con el motor de arranque, vas a tener que desarmar toda la parte de arriba del motor, porque estos eran los que le pusieron el motor de arranque abajo del múltiple de admisión. Así que va a ser un dolor de huevos para el mecánico o para tu cartera. Y ahora sí, aquí les va el segundo punto que les debía del principio del video. Como te diste cuenta, no recomendé a las mamavans más obvias, como la Honda Odyssey, la Toyota Sienna, la Honda CR-V, la Toyota RAV4, la Acura RDX, la Lexus RX 350 o la Toyota Highlander. ¿Y por qué no las recomendé? Bueno, como te diste cuenta, todas estas son productos de Honda y de Toyota. Y sí, todas estas son mejores mamavans que las que acabamos de hablar en la lista. Pero la verdad es que todo mundo sabe que estas camionetas son muy buenas. Entonces yo te quería dar opciones, porque si quieres irte sobre una de estas, posiblemente vas a tener que invertir mucho más. Y además son más fáciles de conseguir en el mercado de reventa, porque generalmente la gente las mantiene, les sigue dando servicio, las sigue usando. Así que espero que te haya gustado esta lista de mamavans jaladoras. Y ya sabes, si quieres apoyar el canal, suscríbete, comenta y comparte.